Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua en una emisión más de Solo para tus oídos. Y hoy vamos a hablar de fantasmas. Sí, fantasmas. Bueno, en la emisión anterior, que les agradezco mucho sus comentarios y también agradezco que lo hayan escuchado, hablé largo y tendido sobre el fenómeno ovni. Hoy voy a hablar de fantasmas. Y de la misma manera voy a hacer como un resumen de todo lo que hemos vivido en cuestión de programas, revistas, libros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo espero que te guste este programa. Fíjense que, bueno, les comentaba en el programa anterior que últimamente he disfrutado mucho y yo les hago la invitación para que también los vean por curiosidad. Digo, no dejen de ver mis videos, no dejen de escuchar los relatos. Pero una vez que hayan terminado de escuchar este programa, ojalá puedas buscar ahí en YouTube el programa de ¿Y usted qué opina? Bueno, obviamente están los de ovnis, hay varios programas de ovnis, pero a pesar de que Nino Canún hacía el programa también de ¿Y usted qué opina sobre fantasmas? Curiosamente, no he encontrado uno solo. Y me encantaría, no tienes una idea de cómo me encantaría encontrar un solo programa de fantasmas. Yo de niño, porque este programa se transmitía en vivo cuando yo era un niño y duró bastante tiempo, es decir, yo tengo el dato de que uno de los primeros programas de ovnis fue el de 1991 y este programa de ¿Y usted qué opina? De Nino Canún tenía tanto éxito y tanto rating que inclusive duró más de 7 años al aire. Estaba viendo un programa también de ¿Y usted qué opina? Que era de 1998 y dice Jaime Maussan, dice, hace 7 años yo vine a este programa y dije, ah, caray. Entonces ya vi que ese programa era de 1998 y dije, wow, o sea, duró 7 años el programa de Nino Canún. Y wow, qué logro, ¿no? Hoy en día, para que un programa de televisión dure tanto tiempo, creo que ya no hay un solo programa que dure tanto tiempo en la televisión mexicana o en la de cualquier otro país, televisión abierta, porque ya las cosas han cambiado radicalmente. Pero bueno, regresando, yo recuerdo haber visto un programa de fantasmas con Nino Canún. Recuerdo que inclusive, haciendo así un gran esfuerzo, recuerdo que entre los invitados a su programa de fantasmas estuvo un señor en el panel que era el sepulturero, el cuidador del cementerio. Y estaba ahí como invitado, ¿no? Para que hablara de sus experiencias. Yo no sé, igual, bueno, evidentemente, gente de la producción, quizás se le hizo una buena idea de invitar a un sepulturero para que diera sus comentarios o sus experiencias con los fantasmas. Y cuando le toca hablar a él, y le dicen, oiga señor, usted es sepulturero, y a ver, platíquenos. ¿Qué cosas ha visto en el panteón? Y cuando todo el mundo estaba esperando que dijera, no, pues fíjese que a mí me tocó escuchar o ver esto, o de repente vi esto en la oscuridad, el señor solamente dice, nada, yo no he visto nada, no pasa nada. Y eso fue todo lo que dijo en el programa de ¿Y usted qué opina? De Nino Canún. Entonces fue una desilusión grande cuando el señor habla y dice que no ha visto nada. Pero bueno, yo no recuerdo mucho a los demás invitados. Es decir, no recuerdo quiénes estuvieron presentes en esa mesa de debate de ¿Y usted qué opina? He escuchado por otros programas de televisión, por ejemplo, en un programa que se llamaba Viva la Mañana, donde llegué a participar en algunas ocasiones, hablando yo de ovnis. En ese programa, bueno, que lo conducía a Alfredo Adame, que hoy es el polémico y bueno, ustedes ya saben, ¿no? Ese señor, el señor escándalo Alfredo Adame. Cuando yo llegué a participar con él, pues era una persona totalmente tranquila, ¿no?
Pero bueno, en ese programa de Viva la Mañana se menciona que en una ocasión, en el programa de Nino Canún, estuvo como invitado Carlos Trejo. Así es, el cazafantasmas. Carlos Trejo estuvo como invitado, no como invitado, sino como parte del público, hablando de que en su casa pasaban cosas raras, el caso de Cañitas. Esto obviamente en los años 90. Hasta ahí es donde yo tengo entendido que hace su primera aparición en los medios de comunicación Carlos Trejo, ¿no? Hablando del caso de Cañitas, y también tengo entendido que como participante en ese programa de ¿Y usted qué opina? Estuvo el escéptico Héctor Chavarría, que en los años 70 escribía la revista Contactos Extraterrestres y que también participó mucho en los debates de ¿Y usted qué opina? Y en el programa de Viva la Mañana. Y de hecho, a Héctor Chavarría, yo la última vez que lo vi, que tuve oportunidad de participar y de convivir con él, fue en el programa de El Coque Va de Televisa San Ángel, hace ya como 3 años, yo creo, más o menos, como unos 3 años más o menos, de que conocí al buen Héctor Chavarría, un tipazo, la verdad es que en televisión es una persona irritante para muchos, es decir, tú lo ves y con su risa burlona, pues obviamente te da coraje verlo y te da, evidentemente a mucha gente le causa coraje de tan solo ver cómo se ríe pues de las evidencias y de los testigos. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a Héctor Chavarría. Bueno, regresando. Obviamente en el panorama mexicano con relación a los fantasmas, pues es obviamente más antiguo que hablar de los ovnis. O más o menos pienso yo que podrían irse por ahí, más o menos podríamos... No miento. Yo creo que sí es más antiguo hablar de fantasmas en México que de ovnis. Por la simple y sencilla razón que en 1933 se filma la primera película de horror en México, que se llamaba Los monjes del convento, una película en blanco y negro, la primera película grabada con audio, porque pues obviamente tú sabes que el cine nació mudo, el cine era mudo, y en 1933 esta película fue filmada aquí en México y ya con audio, es decir, ya no eran mudas, ya se escuchaba los diálogos de los actores. Entonces ese es el dato más antiguo, 1933, la película Los monjes del convento, si no mal recuerdo. Y después, ya en los años 50, evidentemente, pues también habían algunas películas de horror mexicanas, es decir, se le dio continuidad a este fenómeno, se le dio el seguimiento a estas historias de fantasmas en el cine, pero en los años 50 fue cuando tuvieron su apogeo, porque en los años 40... pues obviamente el cine que se filmaba en México era campirano, eran historias de amor, de charros, pues tú sabes, ¿no? Pedro Infante era el rey de la taquilla y se hacían películas de este tipo. Y cuando fallece Pedro Infante en 1957 es cuando ya entra el cine de luchadores, cuando se le da otro formato al cine nacional y pues los luchadores se enfrentaban a momias, a vampiros, a fantasmas, a brujas, a seres extraterrestres, etcétera, etcétera. Entonces, el cine apoyó bastante a la difusión de estas leyendas, obviamente, y de estos temas. En los años 60 había una revista llamada Tradiciones y Leyendas de la Época Colonial, o se llamaba, sí, Tradiciones y Leyendas de la Época Colonial aquí en México, y era una revista que tuvo un gran éxito, es decir, duró bastante tiempo, muchos años,
cientos y cientos de números y básicamente se enfocaba en difundir las leyendas que teníamos en México. Leyendas como La Llorona, leyendas, La Calle del Truco, leyendas como, La Mulata de Córdoba, leyendas de la época colonial, ¿no? La Llorona, evidentemente. Y entonces, pues, ese formato de historieta también tuvo gran éxito en los años 60. Y cuando ya comienzan, pues también los programas de radio en los años 60, pues hablaban de Arturo de Córdoba y Manolo Fábregas, creo, narraban leyendas de la época colonial en la radio mexicana. Entonces, igual, en la cultura popular mexicana, hablar de los fantasmas era algo entretenido, divertido, excelente para las noches de lluvia, estar escuchando relatos de horror. Y bueno, eso fue también algo que ayudó bastante. Sin embargo, pues ya conforme fueron avanzando las décadas, pues hubo más revistas y sobre todo algunos libros interesantes sobre fantasmas. De hecho, bueno, pues obviamente el espiritismo, Alan Kardec publica varios libros sobre el espiritismo y se traen a México, se hace la traducción al español y ese tipo de libros obviamente fueron muy importantes en la cultura mexicana porque pues evidentemente ante muy poca, no había casi información sobre el tema, pues evidentemente cuando aparecen estos libros, la gente interesada en saber más sobre los fantasmas, los leían y evidentemente desarrollaban su propio criterio sobre estos temas. Y se hizo muy popular, obviamente, hablar del espiritismo. De hecho, hay una película excelente, extraordinaria, que se llama así, El Espiritismo, una película muy recomendable que seguramente vas a encontrar aquí en YouTube. Y bueno, pues también ahorita se me vino a la mente ese episodio épico, extraordinario de la sesión espiritista del Chavo del Ocho, donde Don Ramón, Doña Florinda y la bruja del 71, ¿era del 71? ¿De dónde era la bruja? A ver, ahí déjame en los comentarios, ¿de dónde era la bruja? Hacen su sesión espiritista, ¿no? Y ahí está el Chavo y Kiko sufriendo porque están invocando a los espíritus. Y bueno, ahí te queda claro, ¿no? Cómo hablar pues obviamente de estos temas era algo, pues, que se utilizaba para entretener a la gente. De hecho, me acuerdo, hay un episodio del Chavo del Ocho donde Don Ramón menciona inclusive, nada más que no sé en qué capítulo de esos cientos de capítulos que filmó el Chavo del Ocho, hay un episodio donde Don Ramón dice que parecía la niña del exorcista. Es decir, estamos hablando de 1973 y sí, más o menos no más o menos, es contemporáneo el Chavo del Ocho con la película del exorcista. Y Don Ramón se avienta ese chiste de, ay, se parece a la niña del exorcista. Yo me quedé, wow, ¿no? Extraordinario. Y bueno, pues ya saben ustedes, en la radio, pues había programas como Apague la Luz y Escuche, y programas donde se narraban leyendas coloniales en la voz de Arturo de Córdoba. Y así fue como fue surgiendo la radio de terror en México. Ya en un programa anterior te mencionaba, pues obviamente, a los pioneros de la radio aquí en México del horror, que fue Víctor Manuel Barrios Mata, Rubén García Castillo, que en paz descanse, que apenas se cumplió un mes de su muerte, de este señor, del maestro Juan Ramón Sáenz Esquivel, y etcétera, etcétera. Entonces, realmente nosotros hemos estado siempre informados, nos hemos entretenido con las historias de fantasmas, ¿no? Siempre hemos estado al pendiente de películas que se han filmado en México. Ya ven que en los años 60 hubo unas películas muy buenas como Hasta el viento tiene miedo,
El libro de piedra, Más negro que la noche, y otras películas que en verdad fueron excelentes de Carlos, no, de este señor. Ay, Dios mío, el problema cuando comienzas a mencionar a mucha gente es que luego se te van los apellidos. Carlos Enrique Taboada, ¿no? Si no mal recuerdo. El libro de piedra, Hasta el viento tiene miedo. El espejo de la bruja, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros hemos estado, repito, entretenidos con historias de fantasmas y sobre todo creo que la radio mexicana ha tenido un papel muy importante para que las personas se estén informando y entreteniendo, porque evidentemente los medios de comunicación tienen esa función básicamente de entretener al público, ¿no? De informar. Si te quieres informar sobre estos temas, pues lo más recomendable es que compres libros, en especial los míos, ¿verdad? Si quieres informarte más sobre los fantasmas. Pero para entretenerse, pues obviamente está la televisión, están programas en YouTube, etcétera, etcétera. Y bueno, historias de fantasmas, pues obviamente ya te he platicado muchas. Siempre estamos aquí presentándote alguna historia, algún relato, y lo seguiremos haciendo. Así que este programa pues solamente fue como para recordar aquellos años, aquellos personajes que algunos siguen, otros ya desaparecieron. Realmente, si nos enfocamos en quiénes han sido los investigadores así del fenómeno paranormal o de fantasmas, pues no hay una... Yo creo que ya no existe un personaje que digas es el principal, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Si hablamos de ovnis, pues obviamente en los años 60, cuando decían, bueno, ¿quién es el principal investigador de ovnis? Se mencionaba a don Pedro Ferriz Santa Cruz. Y en los años 90 se mencionaba ya a Jaime Maussan, que hoy en día, si tú le preguntas a la gente, oye, ¿le sigues creyendo a Jaime Maussan? Pues algunos te dirán que sí, otros te dirán que no. En cuestión de los fantasmas, uno de los investigadores con mayor credibilidad, pienso yo, fue precisamente Juan Ramón Sáenz, que fue conductor del programa La Mano Peluda. Pero hoy en día, ¿a qué investigador podemos decirle, oye, a ese investigador sí le creo, ¿no? No voy a mencionar ni voy a citar nombres, pero hay algunos personajes que se han hecho populares por algunos programas de televisión donde el lugar a donde iban se les aparecía supuestamente un fantasma y lo único que hacían eran ellos mismos estar aventando piedras y estar fingiendo espantarse, y era gente de su misma producción, pues obviamente preparando las cosas para hacer ruidos y azotar puertas y todo ese rollo, ¿no? Entonces, hoy en día, pues todo esto se ha manoseado, el tema de los fantasmas. Han aparecido muchos investigadores que pues a lo mejor ni siquiera investigan, y también esto se ha dirigido, o vaya, una de las variantes que ha tenido esto de la investigación de lo paranormal, y que es muy respetable, yo lo respeto mucho, son las personas que van a los lugares abandonados a altas horas de la noche. La verdad es que evidentemente es muy difícil que se vayan a encontrar a un fantasma cuando vas obviamente con una lámpara iluminando lo más que puedes. Para mí, y es algo que espero en algún momento de mi vida realizar, pero sí debo de confesar que eso a mí me da más miedo, porque no miedo a que se te aparezca el fantasma o la bruja, ¿no? Realmente eso es lo que uno desearía, ¿no? Que te encontraras un fantasma o alguien así. El problema es cuando te puedes topar con algún criminal, algún asesino, algún delincuente. Ahí es donde sí realmente es donde dices, ay nanita, aquí sí hay peligro. Así que bueno, queridos amigos, pues así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Un programa más cortito que el anterior. Y bueno, pues déjame tus comentarios que para mí son muy, pero muy importantes. Hasta luego.